servidores cloud con servidores dedicados. El ponente de hoy es Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT. Yo soy Antón Cabanilles de la parte de ARSIS, de la parte comercial de servidores. Miguel Ángel, ¿me oyes? Sí, y me acaba de hacer un extraño no sé, se está viendo la pantalla, pero se ha perdido la Se está viendo, diapositiva, ¿verdad? se está viendo tu pantalla y no vemos la presentación, estamos viendo el navegador. Vale, esto. Vale. Y mientras terminas Y esto, nada. disculpa, y activo mi webcam, pero ahora la estoy viendo, vale. Es que Ahora estás viendo tu webcam, sí. así de repente digo, uy, qué extraño me ha hecho el ordenador. Vale, disculpar. Ya De estamos nada. aquí de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenas. Como os decía, Miguel Ángel es el ponente de hoy, como viene siendo habitual en estos últimos webinars. Yo soy Antón Cabanilles de la parte comercial de ARSIS de servidores. Yo voy a estar aquí en la parte de atrás de este webinar ayudando a Miguel Ángel. Todas vuestras preguntas lo podéis hacer a través de la consola y podemos dedicar 5 o 10 minutos o lo que haga falta a contestar todas las dudas al finalizar el webinar, o si veo que viene a colación de lo que está hablando Miguel Ángel, haré la pregunta en vivo para que nos pueda responder él durante el webinar. Sin más preámbulos, Miguel Ángel, te doy las riendas del webinar y puedes empezar cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Antón. Y muchas gracias a todos también por la presencia y la atención. Yo soy Miguel Ángel Álvarez. Soy, como ha dicho Antón, fundador de Escuela IT y también soy fundador de otro sitio web que se llama desarrolloweb.com, que quizás alguno de vosotros conozcáis. En el día de hoy, como habíamos dicho, vamos a trabajar con la parte de la conexión entre las dos modalidades de hosting no, de servidores, lo que serían los cloud y dedicados, que son dos modalidades que tienen características distintas que enseguida voy a resumir muy rápidamente, pero sobre todo vamos a centrarnos en la parte práctica para que vosotros podáis ver cómo de fácil y de rápido sería conectar lo que sería una solución de un sitio web, un alojamiento, en el cual podamos tener esta parte, o sea, un dominio en el cual podemos tener tanto lo que sería parte del despliegue en un dedicado y parte del despliegue en un cloud. Enseguida empezamos con los detalles. Este es el índice más o menos que resumido y que vamos a ver durante la sesión. Y por cierto, esta diapositiva la tiene ya el equipo de marketing de ARSIS, con lo cual la tenéis disponible o, bueno, la pueden proporcionar si la necesitáis. En ella hay algunas notas sobre comandos que vamos a ir realizando durante la sesión y que pueden servir de utilidad. Bueno, entonces vamos a empezar explicando esas dos modalidades, estos dos mundos de la creación de servidores que serían el cloud y dedicados. Y bueno, realmente tenemos un webinar justo el mes que viene en el cual vamos a hablar un poco de cuáles son las distintas modalidades de servidores que existen en ARSIS y donde incidiremos bastante en esta parte de, bueno, cuáles son las características, las ventajas e inconvenientes de cada una de las modalidades, no solo los cloud y dedicados, sino otras que también se trabajan dentro de ARSIS y la podéis contratar perfectamente y que también tienen sus casuísticas. Entonces yo voy a hablar así muy rápidamente de cuáles son las diferencias de estas dos modalidades. El servidor dedicado, la diferencia con el servidor cloud es que el servidor dedicado es una máquina física. Quiere decir que hay un sitio donde hay hierro, que muchas veces se llama así los administradores de sistemas, y que, bueno, pues la máquina física está en un sitio, un rack, en el centro de datos de ARSIS. Mientras tanto, el servidor cloud es un servidor que está virtualizado y en el cual, pues también en el centro de ARSIS hay supermáquinas de alta capacidad de procesamiento, las cuales se encargan de asignar los recursos. Y en este caso, el servidor cloud tiene una particularidad, que es que esta parte de asignación de los recursos es totalmente transparente para nosotros. No sabemos o no podemos asegurar quiénes están entregando los recursos a nuestro servidor en cada momento. Lo que sí que sabemos es que esos recursos van a estar ahí y están garantizados. Y entonces pues tiene una serie de características de ambos servicios que, como digo, no voy a entrar mucho en detalle porque vamos a verlo en un webinar el mes que viene, en marzo. Entonces voy a ver dos casos de uso rápidamente en el cual podemos nosotros beneficiarnos de esta arquitectura en la cual tenemos tanto el despliegue de una aplicación en cloud y dedicados. Por ejemplo, podría ser, que es el caso que vamos a ver de manera práctica enseguida, en el que tengamos un dominio, un sitio web que está dividido en dos partes, lo que es la parte de la base de datos y lo que es la parte del servidor web.
Y la base de datos pues la podemos tener en un servidor dedicado, por ejemplo, MySQL, con MySQL instalado en ese servidor dedicado, y lo que es el servidor Apache en un servidor cloud. ¿Por qué podemos querer esto? Bueno, pues a veces si, digamos, el servidor está un poco saturado o lo que sea, pues sacar la base de datos afuera pues nos garantiza que tenemos dos máquinas que se van a encargar de cosas distintas y que pues, vamos a aumentar el rendimiento de la aplicación si llegara a una arquitectura de servidores demasiado complicada de mantener. Aunque bueno, a partir de la aparición del cloud y todas las herramientas que nos ofrece ARSYS en Cloud Builder, el panel de Cloud Builder, podemos llegar a otra solución todavía más optimizada, que es la de trabajar con un balanceador de carga. Nosotros podemos tener configurado dentro del cloud como varios servidores, digamos en un clúster, que está pues, la carga balanceada entre todos estos servidores, y lo que tenemos en un servidor dedicado es la base de datos MySQL. Esta configuración puede venir muy bien porque al final la parte de la carga del procesamiento de las páginas o lo que sea, pues se realiza fácilmente en una programación del lado del servidor con el lenguaje que utilizáis, y lo que a veces es difícil de, digamos, de replicar es la base de datos, pero sí que a lo mejor necesitas un servidor dedicado con mucha potencia, con mucha memoria RAM para poder admitir como mucho nivel de conexiones. Entonces ese servidor dedicado pues lo puedes tener en un muy potente con el MySQL, que digo que es un tema un poquito más complicado replicar lo que sería una base de datos. Entonces la base de datos la tienes separada, un dedicado bien potente, y lo que es el balanceo de carga de toda la parte del procesamiento de la aplicación la puedes tener dividida muy fácilmente en servidores que se van turnando los unos a los otros con el balanceador de carga, que es totalmente configurable gracias a lo que serían bueno, casi a golpe de clic a través del panel de Cloud Builder. Esa parte no la vamos a ver hoy, pero digo que también es muy sencilla y que si la necesitáis, pues podéis llegar a ella con bastante facilidad gracias a las herramientas que hoy en día el cloud nos proporciona. Entonces, vamos a ver en esta sesión, como decía, una parte que es, bueno, vamos a dedicar prácticamente casi toda la sesión a lo que es la creación de los servidores y la configuración de los servicios para lo que estábamos diciendo, tener lo que es un servidor web en el cloud y un servidor dedicado con la base de datos. Y esto lo vamos a hacer, como digo, de una manera muy práctica. Lo que tengo aquí en esta diapositiva es un poco, sobre todo esta parte de aquí, que son un poco los comandos que voy a realizar para que, bueno, si alguien los necesita, que los tenga aquí escritos y los vais a poder acceder a ellos a través bueno, del equipo de marketing de ARSYS, que probablemente lo ponga en el blog o en algún otro lugar. Bueno, entonces, esto todo lo vamos a hacer a través de una herramienta que la he mencionado ya, que se llama Cloud Builder de ARSYS, Cloud Builder Next. Esta herramienta lo que nos permite es tener un panel de control centralizado donde podemos gestionar todos los recursos en la nube de ARSYS, pero desde hace un tiempo para acá también se integró dentro de lo que es el panel de control de manera prácticamente idéntica lo que es la gestión de los servidores dedicados, lo que me parece un gran paso adelante y un gran esfuerzo por la parte de ARSYS para poder conseguir unir estas partes, estos dos mundos, y hacer que para las personas que vamos a administrar las máquinas o incluso para desarrolladores que a veces no tenemos, yo soy de estos, que a veces no tenemos tanto control de los sistemas, pues que nos faciliten las cosas al máximo. Y esto lo conseguimos gracias al panel de Cloud Builder Next, que enseguida vamos a empezar a trabajar y lo vamos a acceder a través de la parte del área de cliente. Lógicamente, pues probablemente tendréis que empezar contratando el servidor y a través del servidor cloud, pues por aquí el servidor de proceso de contratación pues dará acceso a lo que sería el panel de Cloud Builder Next, que estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis porque sois clientes de ARSYS, entiendo, y que una vez que pues entráis dentro del panel, pues podéis conseguir el acceso a todas esas funcionalidades que se ha integrado, como decía, de una manera muy cómoda dentro de los paneles de este panel centralizado de la gestión de los recursos en la nube y los dedicados. De acuerdo, según entramos en Cloud Builder Next, a veces se me traba la lengua. Lo que tenemos es, pues bueno, toda una serie de opciones que tenemos otros vídeos, otros webinars en el canal de YouTube de ARSYS en los cuales
podéis ver con todo detalle lo que existe por aquí, y lo que encontramos es directamente aquí, así muy rápidamente, lo que es los servidores que tengo yo creados dentro de este panel. Bien, entonces aquí dentro de este panel puedo crear tanto servidores cloud como servidores dedicados. Vamos a empezar viendo la parte de creación de un servidor dedicado, en la cual vamos a ver cuáles son las características que antes decía que por los cuales sería interesante o propio poner lo que sería la base de datos dentro del dedicado, porque es que los servidores dedicados te ofrecen unas configuraciones de alto rendimiento y mucha memoria RAM, que eso a veces es necesario para lo que sería el trabajo con una base de datos, sobre todo en el caso de que tengáis una base de datos que a lo mejor sea como muy pesada, con muchos datos, muchos registros, información, en fin, muy cuantiosa, pues entonces en estos servidores dedicados pues tienes grandes capacidades de almacenamiento y por supuesto mucha memoria RAM para poder gestionar pues cantidad ilimitada limitada, muy amplia de lo que sería usuarios y conexiones a la base de datos, por supuesto. Entonces, pues bueno, tenéis aquí estas modalidades, podéis empezar, o bueno, los servidores dedicados, lo malo que tiene es que una vez que tú lo contratas, si luego quieres migrar a otro servidor dedicado, no tienes la posibilidad de, digamos, asignarle más recursos dinámicamente, que sí que ahora veremos que lo podemos hacer con el cloud, pero lo que tienes es de entrada, pues bueno, cantidad de recursos. En lo que es el servidor dedicado es tan sencillo como venir aquí, lo seleccionas, indicas la imagen que necesitas. Si quieres, pues instalar un Plesk, que en este caso no sería necesario porque vamos a tener lo que sería dividido los servicios de la base de datos y los servicios del servidor web, pero esto viene muy bien para quien no tiene control de lo que es la administración de un servidor, pues a través de menús y de todo interfaz web, pues puedes gestionar todos los servicios de la máquina. Y además en ARSYS esto es genial, es gratuito. Y también tienes la parte de las copias de seguridad, que está también muy integrado dentro de los servicios de ARSYS y que te permite de una manera muy cómoda pues gestionar lo que serían las copias de seguridad tanto de cloud como dedicados. Y esto hicimos un webinar la semana pasada y otros webinars, la semana no, el mes pasado, y otros webinars y vídeos en el canal de YouTube que los podéis consultar. Ya una vez que le dais a crear, la creación de un servidor dedicado es bastante rápida. Pueden tardar 5 o 10 minutos en producirse y, digamos, en disponibilizarse para vosotros, pero ya en este caso ya la tengo hecha y voy a utilizar este servidor dedicado que he creado hace pocos minutos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar la emisión, pues he creado este database server en el cual pues vamos a utilizar nosotros para nuestro servidor de base de datos. Ya luego la parte del cloud, pues enseguida también vamos a crearlo. Eso sí que lo voy a crear instantáneamente porque los clouds sí que son muy rápidos de instanciar. Y aquí le vamos a llamar web server. ¿De acuerdo? Seleccionamos la configuración. Podemos seleccionar una configuración tan básica como esta. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, que tenga 1 GB de RAM, que me parece que estaría interesante. Y ahora lo que os decía, el web server en sí, pues como no va a tener muchos datos, pues yo puedo decirle que con 10 gigas de SSD tendría suficiente para esto, porque lo que es la base de datos, que a lo mejor es la parte más pesada de la aplicación, pues está en otro servidor. Entonces no me importa que el servidor web tenga muy poquitos archivos, porque al final, ¿qué va a tener? Pues bueno, sí, la instalación del sistema operativo, que se ocupa bastante, pero luego una aplicación web con todos los códigos de PHP o de otro lenguaje que estéis utilizando, pues no ocupa mucho, incluso con todas las dependencias que podáis tener de aplicaciones, que las carpetas de dependencias suelen ser bastante pesadas, no sobrepasaría esos 10 gigas. Sería muy complicado. No obstante, lo que es bueno de los dedicados, perdón, en este caso de los cloud, es que vosotros en cualquier momento, una vez creada la máquina, lo podéis redimensionar y asignarle más recursos, tanto de memoria, de RAM, como almacenamiento, o sea, memoria RAM, como CPU, como almacenamiento en disco, si fuese necesario. Bien, entonces una vez que lo tenemos, seleccionamos la imagen, Ubuntu me parece bien, podemos nuevamente seleccionar Plesk, que no lo voy a utilizar en esta demostración porque no tendría mucho sentido, y le damos a crear directamente
para poder poner en creación lo que es este servidor dedicado, que va a tardar pocos minutos, a veces en menos de un minuto está disponible. Muy bien, entonces ahora lo que quiero hacer es configurar los servicios, porque como he dicho, los servidores están recién creados, así que me tengo que conectar por SSH para poder gestionar los paquetes y todos los programas que se instalen en estos servidores. Muy bien, ¿cómo lo voy a hacer? A través de comandos de consola, pues yo me conecto al servidor por SSH y desde ahí pues puedo estar trabajando con el servidor como si realmente estuviese trabajando contra la máquina física, pero en concreto no estoy en la máquina física, como veis estoy en otro lugar. Entonces aquí directamente podemos acceder al, bueno, el web server ya se creó, pero voy a empezar con el database server. Podemos acceder a la IP del host para nosotros hacer la conexión por SSH. Voy a utilizar el usuario root para conectarme por SSH, que a veces no es lo más adecuado. Hay otros métodos de conexión como más seguros, que sería la posibilidad de utilizar una llave SSH. Lo que es la gestión de las llaves SSH también lo podéis hacer a través del propio panel. Aquí en la parte de seguridad podéis crear la llave SSH y asociarla directamente a cualquier servidor sin ningún problema. Pero es un paso de configuración que yo no voy a realizar en esta demostración. Pero digo que se puede hacer y es perfectamente aconsejable si lo tenéis así para que, bueno, aumentemos un poquito más lo que es el grado de conexión o el grado de seguridad de los servidores. Entonces, lo que digo, voy en este caso a conectarme a través del servidor, primero al servidor de database server, a través de el usuario root, y para eso hago el comando SSH. Por cierto, si estáis en Windows, recomiendo utilizar terminales como Commander, CMDER, o bien Git Bash o algún tipo de terminal que nos permita hacer estas conexiones por SSH, porque si utilizáis el típico interfaz de línea de comandos del MS2, o sea, los más antiguos, que yo no trabajo con Windows, a veces se me van los nombres, pero si utilizáis estos, a veces no te dan la posibilidad de hacer las conexiones por SSH. Hay un programa que se llama PuTTY que te serviría también, pero bueno, yo casi prefiero directamente trabajar a través de la línea de comandos. Entonces hago aquí root SSH, root arroba y luego la IP del servidor al cual me quiero conectar, que es esta de aquí, la hemos copiado desde el panel. Me pregunta que verifique la identidad del servidor, le digo que sí y ahora me pide la clave. La clave la tenemos aquí mismo, no os preocupéis que se esté viendo porque enseguida que terminemos la sesión los servidores van a borrarse y entonces ahora ya estamos dentro del servidor. Muy bien, una vez que estamos dentro del servidor, la primera cuestión que se recomienda en cualquier nueva instalación es hacer un apt update y a continuación un apt upgrade. ¿Qué son estos comandos? Básicamente lo que hacen es, primero apt update se descarga toda la lista de paquetes de repositorios actualizados y el apt upgrade lo que hago es actualizar cualquier versión del software instalado en la máquina para que tenga las versiones más nuevas y que, bueno, pues siempre van a ser más seguras, más libres de errores y todas esas cosas. Bueno, no había nada que actualizar en el servidor, que estaba recién creado, pero bueno, siempre es una buena práctica realizar esta operación. Me dice que hace falta hacer un System Restart Required, pues simplemente haciendo un reboot, pues se hace el reinicio de la máquina sin ningún problema. Yo, para no tardar más, voy a pasar ese punto. Y ahora lo que voy a hacer directamente, como estoy en el servidor dedicado, voy a instalar lo que sería MySQL. Entonces, para instalar MySQL utilizo los gestores de paquetes del propio sistema operativo, en este caso Ubuntu, con apt install y luego a continuación mi SQL Server, que sería lo que es el software de servidor de MySQL. Comento también que
Otra alternativa sería instalar MariaDB, que es totalmente válida, son dos bases de datos compatibles y, bueno, a veces hay personas que prefieren MariaDB y otras MySQL. De hecho, es la misma base de datos que en determinado momento se bifurcó y los desarrolladores de MySQL continuaron por un lado y los de MariaDB continuaron por otro. Y esto ocurrió así como un poco de culturilla general cuando Oracle compró MariaDB, compró MySQL, la compañía que hacía MySQL, entonces los desarrolladores de software libre, que bueno, se fue comprada la compañía de MySQL por una empresa tan dedicada a software comercial como es Oracle, pues bueno, se dijeron, bueno, vamos a continuar con el desarrollo, pero lo hacemos por nuestra cuenta y entonces crearon MariaDB. Mientras tanto que contábamos esa historieta, pues ya está instalado MySQL y ahora a continuación, muy importante, tengo que asignar la política del firewall para que nos aseguremos que desde otros servidores yo voy a poder conectarme a MySQL a través a través del puerto adecuado, ¿sabes? Entonces, aquí esto lo hacemos desde el propio panel de Cloud Builder a través de lo que serían las políticas de firewall. Tenemos que primero crear una política de firewall que sea adecuada a las conexiones por el puerto típico del MySQL. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, hay una manera muy sencilla, te lo facilita mucho este panel, de abrir los puertos, que simplemente sería ir creando las reglas de seguridad para el caso de MySQL, que aquí te la dan ya hecha, y que es el puerto 3306. ¿De acuerdo? Y aquí le podemos poner la IP a la cual le queremos permitir la conexión. ¿Dónde está esa IP? Bueno, nos tendríamos que ir a los servidores y este sería el web server. Podría copiar esta IP y directamente aquí, de nuevo, una vez más, que me he ido, aquí, políticas de firewall, vamos a no crear, seleccionamos aquí el valor estándar de MySQL con el puerto de MySQL y aquí le podría poner la IP a la cual le quiero permitir conexiones. Y aquí, pues bueno, aquí podemos poner descripción MySQL. ¿De acuerdo? Y luego, ojo, nunca se os olvide seleccionar también el puerto del SSH, porque si no seleccionas el puerto del SSH, lo que va a ocurrir es que el servidor no no te va a permitir conectar por SSH, por línea de comandos, para poder gestionarlo. Entonces, de repente te quedarías sin acceso al servidor porque el firewall no te permitiría las conexiones por el puerto 22, que es el puerto necesario para SSH. Aquí no tiene mucho sentido que hagamos que seleccionamos una IP en concreto, que podría estar bien si siempre tienes la misma IP de conexión a Internet, por lo menos todas las personas que se van a conectar por SSH, pero no se le da el caso porque a veces lo que tenemos las IPs van cambiando, entonces esto se suele dejar como abierto, ¿no? Una vez que la tengas, le dais aquí el nombre y le ponéis aquí en MySQL más SSH para demo, ¿de acuerdo? Le voy a poner esto para no distinguirla de la que estoy creando ahora, porque yo ya la tengo aquí creada. Esto va a tardar unos minutillos, a veces es muy rápido, a veces puede tardar un poquito más. Hoy ha sido muy rápido, pero aquí tenía ya la misma política de firewall de MySQL, solo que esta política de firewall la tengo pues abierta a cualquier tipo de IP. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mismo podría utilizar la una o la otra, tanto daría. Lo que sí que es importante es que al servidor le asignemos la IP con la que vamos a trabajar. Aquí entonces vamos a Database Server, seleccionamos aquí perdón, la IP, dije, es la política de firewall con la que vamos a trabajar, que en este caso sería la de MySQL. Vamos a poner esta ya que está configurada, lo que es la IP, y si nos da algún problemilla, pues pasamos a la que tengo yo ya creada de antemano, que esa ya está, digamos que esa no debería dar ningún problema en ningún caso. Pero bueno, ahora he copiado la IP, no debe fallar nada. Bien, con esto ya tendríamos configurado el paso de la política de firewall. No hace falta tocar nada del servidor porque esta política ya se aplica directamente a la máquina sin que tenga que configurar nada a través del servidor. Y ahora voy a hacer lo que es la conexión a través la configuración de MySQL, quiero decir. De acuerdo, os dejo aquí un recurso
que está también en la diapositiva, que simplemente indica cómo vamos a o cómo podemos conectar remotamente con un servidor de base de datos MariaDB. Y como os dije, aquí habla de MariaDB, pero lo que podéis entender y lo que podéis saber hacer aquí es exactamente lo mismo para MariaDB como para MySQL. Las dos son compatibles hasta el punto de que los programas, solo el comando para instalación sería distinto. Una vez que ya lo tenéis instalado, todo se hace exactamente igual para un modelo de base de datos que para otro. Entonces tenéis ahí también esa referencia y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es ir realizando una serie de comandos que enseguida vamos a ir viendo. Primero voy a hacer lo que sería la conexión con MySQL a través de línea de comandos, como estáis viendo aquí, MySQL, -u, el usuario que voy a utilizar es root, y luego -p para que me pida la password. La password de MySQL en un principio es enter. Luego hay un comando que también lo tenéis en la diapositiva, que es el dejarme que lo lea porque es Secure Server Installation. No, creo que lo había copiado aquí como paso extra, pero no me está apareciendo aquí. Igual. Bien. Bueno, estaba convencido, creía que lo había pasado por aquí, pero lo tengo, pero no está. Es un comando bueno, lo tengo que comentar porque es importante. MySQL Secure Installation y es este de aquí. Sacando este comando te sale como una especie de asistente en el cual pues te va preguntando la clave de root y te va preguntando diversas cosas, si quieres que MySQL te permita conexiones externas, si no, y es un comando que no voy a hacer yo ahora, pero que os lo doy para que no os los olvidéis de colocar para que quitemos esa posibilidad de que se conecten a través de root sin clave, etcétera, ¿de acuerdo? De todas formas, inicialmente MySQL solo está habilitado para que se conecten desde el localhost. Entonces tampoco sería tan problemático, pero siempre es importante hacer el máximo grado de configuración de lo que es la seguridad para estar, bueno, en un entorno lo más seguro posible de cara a cualquier tipo de ataque, etc. Entonces continúo con lo que sería la creación de la base de datos. Veis que los comandos los tengo ya también aquí y entonces hacemos aquí, creamos una base de datos, le he llamado database directamente así, DDBB, y al revés, bbdd, y ya tenemos esta base de datos. Ahora a continuación voy a crear un usuario para que me permita conectarme a esa base de datos. Un usuario particular, ¿no? Entonces hacemos create user, le voy a llamar mi usuario y a continuación de la arroba le voy a especificar desde qué IP me voy a hacer las conexiones con este usuario. Fijaros que aquí tenemos la IP del web server, que es el que se va a encargar de hacer las conexiones contra la base de datos. Entonces es importante que al crear el usuario le indiquéis la IP desde el cual voy a permitir conexiones con este usuario. ¿De acuerdo? Siempre acabamos los comandos de MySQL con punto y coma y ahora hemos creado el usuario. A continuación voy a hacer que el usuario tenga una clave. Entonces aquí directamente le estamos colocando la clave. El comando lo tengo con una IP diferente. Vamos a poner aquí 49 y aquí 120. El resto de la IP es exactamente igual y con esto estamos colocando para el usuario que acabamos de crear, para el host de conexión que estamos definiendo, que su clave de acceso va a ser secret. Ok, punto y coma, lanzamos el comando, ya tenemos clave en el usuario. Ahora a continuación voy a decirle que tenga todos los privilegios para acceder a la base de datos que hemos creado, database, y con la IP que se ha, pues eso, configurado para este usuario. Entonces vengo aquí y coloco la IP de esta manera
Entonces ahora este usuario tendrá todos los permisos para poder hacer cualquier tipo de operación sobre esta base de datos, que es lo suyo. Muy bien, estamos terminando ya casi con MySQL, nos falta ejecutar Flux Privileges, que lo que hace es que, bueno, refresca todo el sistema de privilegios de MySQL para que esté ya adaptado. Y ahora un paso que lo voy a tener que hacer fuera de MySQL, aquí es quit, para poder lanzar este, que también está aquí en la diapositiva. Tenemos que editar la configuración de MySQL para que nos permita la configuración a través de otros hosts, que como dije, de manera predeterminada está desactivada. Entonces me voy a ir a la carpeta que estamos viendo por aquí. Me voy a ir a esta carpeta. Bueno, ahí. CD y le pasamos aquí. Me voy a la carpeta. Dentro de esa carpeta hay un archivo de configuración que es el mysqld.conf. Y directamente este archivo lo tenemos que editar. Editores para línea de comandos tenéis varios, ¿de acuerdo? Tenemos el editor, uno que se llama Nano, que es el más sencillo de utilizar para, pues generalmente, y a continuación le indicáis el nombre del archivo que queréis editar. Este de aquí, ¿vale? Y entonces lo pego por aquí y ahora ya en el editor del archivo tengo que venir y decirle que me permita conexiones a través de otro host. Bien, aquí lo que está diciendo es que me permita conexiones a través de la IP de localhost, ¿de acuerdo? Aquí podríamos incluso poner la IP desde la cual yo voy a permitir conexiones para que solo me permita conexiones sobre esa IP. O bien lo que puedo hacer es simplemente conectar esta línea y estaremos evitando que lo que sería MySQL esté bloqueándome las conexiones para que solo se hagan desde localhost. Hago control X para salir, le digo que lo grabe, el mismo nombre de archivo y ya lo tendríamos todo configurado. Solo un detalle más, vamos a hacer un restart de MySQL para asegurarnos que todos los cambios que hemos hecho, todas las configuraciones sean tomadas en cuenta y creo que con esto ya, si no hemos cometido ningún error por el camino, ya estaríamos todo listo para tener este servidor ya disponible para que desde otros servidores me pueda conectar, de otros no, desde el servidor que hemos configurado me pueda conectar a él. Entonces ahora los siguientes pasos sería ir haciendo todo lo necesario para poder pues conectarme a este servidor de bases de datos desde otro servidor cloud que también hemos creado. Y lo mismo, vamos a tener que empezar por la actualización de los paquetes, luego instalación de Apache y etcétera. Bien, vamos a ir haciendo todas esas operaciones. Primero me tengo que conectar, como hemos visto antes, por línea de comandos, lo voy a hacer otra ventana del terminal. Por línea de comandos me voy a tener que conectar con el nuevo servidor de web que acabamos de instalar. Entonces hacemos SSH y a continuación le indicamos la IP del servidor, como hemos hecho antes, perdona, el nombre de usuario con el cual me quiero conectar, que en este caso va a ser root, recordando que siempre tenéis la posibilidad de utilizar llaves SSH que las podéis generar y configurar desde el propio panel de Cloud Builder. Y una vez que lo tengamos, pues ya verificamos la identidad del servidor y colocamos la clave. La clave la tenéis por aquí, la podéis copiar y la pegamos aquí. Muy bien, ya estamos conectados con el servidor cloud. Recordar que es otra modalidad totalmente distinta, pero también lo tenemos con Ubuntu, que es, bueno, el servidor que yo estoy más, la distribución que estoy más acostumbrado a utilizar, pero bueno, en definitiva cualquier otra distro, casi habría poquitos comandos que cambian. Básicamente solo el comando de instalación de los paquetes. A continuación, como buena práctica, aunque en estos casos como el servidor lo acabamos de crear, pues hacemos el apt update y el apt upgrade, que nos sirve, como hemos dicho antes, para traerme la lista de todos los repositorios actualizadas y a continuación la lista de lo que sería y a continuación la instalación de todos los paquetes que fuesen necesarios actualizar, pero en este caso no era ninguno necesario actualizar. A continuación vamos a hacer la instalación de lo que sería el servidor web.
Vamos a instalar Apache como servidor web, que sería un poco lo más típico. Entonces vamos a hacer el apt install Apache 2, que sería la manera de instalar Apache. Me pregunta si todo esto lo que quiero instalar, le digo que sí y OK. A continuación vamos a ver los comandos que necesitamos para gestionar Apache. Apache lo gestionamos a través de systemctl, que es un comando de Linux que nos permite de manera centralizada gestionar servicios. Muy bien. Aquí systemctl status Apache 2 lo que dice es el status de Apache. Vemos que está activo y está corriendo. A continuación, pues voy a hacer el start de Apache, que en principio no me haría falta porque está activo, pero si hace falta, si no estuviese activo y lo tuvieses que arrancar, es este comando aquí, control C, disculpar, que lo he copiado mal, es este comando de aquí, systemctl start Apache 2. Bien, para que lo veáis, es este comando de aquí, que bueno, en principio no va a hacer nada porque estaba ya activo. A continuación vamos a gestionar las políticas de firewall. Lo mismo, en el servidor tenemos que asegurarnos que esté permitido el acceso por el puerto 80. Lo que pasa es que en este caso la política de firewall que me ha entregado ya directamente Linux desde aquí, no lo voy a poder ver. La política de firewall la tenemos aquí en políticas de firewall, en la de Linux 1, que es esta de aquí, que nos ha configurado de manera predeterminada, ya está abierto el puerto 80, que es el servidor web, el puerto 443, que sería el servidor web, pero por SSH, y el puerto 22, como siempre, que tenemos que tener abierto para poder hacer conexiones SSH. Entonces, en este caso, está bien mencionarlo para que no se nos olvide, pero en este caso no haría falta modificar nada en la política de firewall. Siempre verificarlo por si acaso no está así en vuestro panel de entrada, ¿de acuerdo? Y ahora a continuación, pues ya podemos acceder a Apache por medio de la IP. Me voy aquí a servidores y selecciono copio la IP y a continuación pues la voy a pegar aquí en el navegador y vemos que Apache 2 está funcionando dentro de la instalación de Ubuntu que tenemos, nos está mostrando la página predeterminada de Apache, lo que estáis viendo por aquí. Así que en principio esta parte de instalación de Apache ya la tenemos totalmente lista. Muy bien, vamos a continuar ahora, bueno, mencionando un tema interesante que no voy a hacer en esta presentación porque se me iría de tiempo, es la configuración de un dominio en sí. La configuración de un dominio tampoco es difícil, pero requiere otra serie de comandos y tener un dominio registrado, pues en ARSYS, y tienes que tener ese dominio, configurarlo con las DNS para que estén enlazadas con la IP del servidor. Digamos que es un proceso un poquito más largo que requiere de varios pasos extra que no lo tenemos por aquí, pero tenéis las ayudas de ARSYS perfectamente disponibles para poder consultar esta configuración. Si no, tenéis la parte de soporte también para hacer cualquier consulta. Y como digo, no voy a verla, yo voy a dedicarme a conectarme a través de la IP, que bueno, para nuestro caso va a ser suficiente, pero bueno, digamos que serían algunos pasitos adicionales, así como que también siempre hay pasitos adicionales que tú puedes hacer para poder gestionar también nuevos niveles de seguridad, ocultar diversas configuraciones de lo que es el servidor local para que otras personas no sepan la versión de tu Apache, la versión de PHP. Todos estos temas de seguridad, pues también os recomiendo pues investigarlos un poquito más para no perderos y no dejar nada, no dejar cabos sueltos. Pues bueno, volviendo a mi presentación, lo que necesito ahora es, o lo que voy a hacer ahora es conectarme a MySQL por línea de comandos, para que veamos que lo que sería la conexión, verifiquemos que yo puedo conectarme por línea de comandos contra el servidor de la base de datos. Entonces, para hacer esto, también están los comandos en las diapos que os he comentado, pues voy a hacer a través de la instalación del cliente de MySQL. Instalamos aquí, con esto, instalo el cliente de MySQL para poder hacer
el comando de conexión a MySQL y a continuación le tengo que indicar que me conecto con MySQL utilizando el usuario que hemos dado de alta en el otro servidor y la IP del otro servidor, que la tenemos por aquí. Vamos a servidores, database server y copiamos la IP. A continuación colocamos la IP aquí y con "-p" le estamos indicando, oye, que quiero que me preguntes la clave a continuación. La clave de la base de datos, no confundirla con la clave del servidor. Hemos dicho que era secret. Muy bien, y bien, hemos hecho todo a la primera, fantástico, ya estamos conectados con MySQL. Si tenéis algún problema de conexión, repito, verificar el firewall, verificar que MySQL esté corriendo en el servidor, verificar que la configuración de MySQL está totalmente perfectamente. Fijaros aquí una cosa, en etc/MySQL, aquí está el coma, este es el archivo de configuración de MySQL. Y a veces, vamos a hacer un cat mysql.cnf. A veces es un poco lioso porque aquí no hay ninguna configuración en específico el bind de la IP que hemos visto antes, pero aquí fijaros que dice aquí, estamos incluyendo también este archivo de configuración y también este otro archivo de configuración. Entonces a veces se están cargando varios archivos de configuración y tienes que verificar eso para encontrar que siempre tengas desactivadas la parte del bindeo de la IP para que solo te permita las conexiones a través de localhost. Yo creo que con esos detalles, si lo tenéis todo eso verificado, no tiene que dar problemas lo que es la conexión con MySQL. Aquí ahora lo que voy a hacer es conectarme con la base de datos ya dentro de lo que es la interfaz de MySQL, del cliente de MySQL, y me voy a conectar con la base de datos que había creado el servidor de base de datos. Hemos visto que me dice que database changed, con lo cual configura, o sea, está verificado que ya estamos funcionando y ahora, pues bueno, ya estamos haciendo la conexión de lo que serían clouds y dedicados. Ya hemos visto cómo es fácil de conectar estos dos mundos y ahora lo que voy a hacer es lanzar aquí una serie de sentencias SQL que se va a encargar de crear una tabla, show tables en la base de datos. He creado una tabla que se llama manuals, que bueno, la he tomado prestada directamente de desarrolloweb.com, de algunos manuales que me he pillado por ahí, y directamente con esto ya tenemos algunos datos, porque lo que voy a hacer antes de que nos acabe el tiempo de la sesión es hacer un pequeño script de conexión de PHP para que yo pueda verificar que puedo acceder a los datos que están en MySQL. De hecho, de aquí podemos hacer un select, no sé si es title o name, perdona, vamos a hacer un describe manuals, se llama title, select title from manuals, y vemos que aquí tengo solo algunos poquitos manuales, además manuales algunos bastante antigüetes. Y vale, simplemente para que veamos cuáles son los manuales y cuando nos conectemos con PyHP veamos que nos manda la misma información y que bueno, esto está, que no hay trampa ni cartón, quiero decir. Bien, ahora la parte que tengo que hacer ahora es la configuración de PHP en lo que sería el servidor cloud, ¿no? Porque Apache lo que ha hecho es instalar Apache y con Apache yo puedo servir archivos estáticos, HTML, pero lo que quiero es que Apache entienda las páginas PHP para que me permita conectar con las bases de datos, etc. Entonces lo que tengo que hacer es configurar PHP de nuevo, todos estos comandos, estoy repitiendo mucho, ya lo sé, pero insisto en que los tenéis todos disponibles en la diapositiva que vamos a compartir. Entonces, hago un clear para mostrar, para limpiar la pantalla y ahora el comando de instalación de PHP para que se instale como módulo de Apache sería este de aquí. apt install, eso es el comando de instalación de Ubuntu o sistemas basados en Debian
y a continuación le decimos que nos instale PHP, le decimos que nos instale libapache2 mod PHP, que esto sería la librería para poder trabajar con PHP en Apache, y también, muy importante, que se instalen bueno, aquí podemos instalar como muchos módulos de PHP a nivel de aplicación, pues necesitarás unos módulos o necesitarás otros. Pero básicamente cualquier módulo que necesites va a ser un nombre de paquetito que simplemente cuando lo instalas, pues ya tienes como liberada la posibilidad de conectar con PHP MySQL. Imagínate que necesitas configurar, pues, yo qué sé, PDO, configurar iMagick para poder hacer tratamiento de imágenes. Digamos que PHP tienes un montón de módulos y la parte de instalar los módulos es simplemente a través del nombre del paquete que tenga el módulo que quieres instalar. Es todo muy, muy sencillo, como estáis viendo. Con eso está instalando PHP 7.4, lo estamos viendo por ahí, en algún momento por ahí, 7.4, que es la versión, pues, que nos permite instalar Ubuntu de base. Ahora ya sé que PHP ha salido el PHP 8, pero no os lo recomiendo a día de hoy, quizás en unos meses sí, porque todavía hay muchas aplicaciones y muchos módulos, software terceros que vamos a utilizar en la instalación, en las aplicaciones, que no está totalmente funcionando al 100% a través de PHP 8. Entonces yo os recomiendo manteneros todavía en la rama de la versión 7 de PHP a día de hoy. Quizás dentro de unos meses ya no sea así. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, el propio sistema de Ubuntu, cuando me instala PHP, me instala lo que sería más recomendado a día de hoy. Bien, con esto ya tenemos casi todo listo. Voy a hacer una pequeña configuración para poder verificar que PHP está funcionando antes de ponernos a hacer con MySQL. ¿Y dónde están los archivos que yo voy a utilizar para poder conectarme a pues eso, para poder escribir código de las páginas? Están en una carpeta que es la carpeta /var /3w, y a continuación, bueno, lo vemos aquí, tenemos una carpeta que se llama HTML, que es donde está el sitio web por defecto que se instala con Apache en la instalación, digamos, por defecto. Esta es la parte en la cual, si ya estáis trabajando con un dominio, aquí tendríais una carpeta para cada uno de los dominios y tendrías que configurarlo dentro de la configuración de Apache, que eso es un proceso, como decía, que me llevaría un poquito más de tiempo. Otro día se puede ver en un webinar o lo que sea, pero bueno, que no, y que también tenéis la ayuda de Arsis y el blog de Arsis, que también está muy bien y que le verá muchas configuraciones súper bien detalladas para que los podáis ir tratando, revisando, etcétera. Entonces, como digo, aquí dentro de HTML tenemos un index.html, que esta es la página que tiene el código que estábamos viendo cuando nos conectamos a través del IP al servidor. Y yo voy a crear aquí dentro de este archivo un archivo que se llama index.php, que tiene la extensión .php para que se pueda procesar código PHP. Entonces lo voy a crear con un editor. Yo sinceramente no utilizo mucho Nano, yo prefiero trabajar con un editor que se llama Vim. Ese editor Vim no está instalado de manera predeterminada, una instalación de Ubuntu lo tengo que instalar con apt install Vim. ¿Y por qué utilizo Vim? Porque ya me aprendí hace muchos años a trabajar con Vim y bueno, pues me manejo con él. Y tiene otras cosas como es el coloreado de sintaxis, tiene algunas ayudas para desarrolladores, tiene una interfaz de comandos como muy potente para hacer casi. De hecho, hay muchas personas que trabajan directamente en línea de comandos y utilizan Vim, y a mí eso tampoco me llega a gustar. Prefiero trabajar con un editor como que me permite interfaz gráfica, pero bueno, que es muy potente, lo que quiero decir. Entonces, ahora, una vez que tengo Vim instalado, hago vim index.php. Como ese archivo no existe, pues me lo va a crear y ya directamente le voy a colocar el código necesario para comprobar que PHP se está ejecutando. Suelo utilizar este código PHP info, en la cual pues me permite verificar que PHP está funcionando y ver cuál es la configuración de PHP del servidor. Bien, y entonces aquí vemos que tenemos instalada la versión 7.4
Y tenemos aquí toda la configuración del servidor que la podéis consultar para ver cuáles son las configuraciones, en este caso van a ser todas predeterminadas, de PHP en vuestra máquina. Muy bien, pero no, esto no era lo que quería hacer. Lo que quería hacer era pues hacer una demo de lo que sería una conexión con una base de datos, en este caso la base de datos que acabamos de crear, y el código lo tengo por aquí, ¿vale? Entonces me lo voy a pillar por aquí, me vuelvo a la línea de comandos, hacemos otra vez vim index, voy a borrar todos los, aquí todo lo que habíamos escrito y voy a pegar, no voy a hacerlo a mano. Tampoco tampoco es el código que más me gustaría a mí para conectar con una base de datos MySQL. A nivel de demo está perfectamente, pero está todo aquí, digamos, no está bonito. El archivo de conexión debería estar en una parte, lo que es el archivo en el cual se vuelca la información debería estar en una vista y bueno, ahí. Digamos que ahí habría que hacer el código bonito, pero a nivel de demo pues no resulta suficiente. Entonces aquí, fijaros, la única diferencia es que tengo que conectarme contra el servidor con la IP correcta. Entonces aquí colocamos la IP del servidor, este es el usuario de conexión, la clave, la base de datos a la que me quiero conectar. Si hay algún error de conexión me lo va a decir, y si ha ido todo bien, pues vamos a hacer un select de los datos de la tabla de manuales, en los cuales voy a ir mostrando cada uno de los títulos del manual en un párrafo, tal cual. Hacemos un bright quit y a continuación, pues con esto ya podríamos actualizar el index.php, que le hemos quitado el PHP info, y le estaremos mostrando lo que serían los títulos de los manuales que hemos visto que son los que habíamos insertado por aquel volcado de información que habíamos hecho hace un poquito sobre la base de datos. Y con esto llego prácticamente al final. No, me queda un último paso que es bastante importante y bastante relevante, que es el tema de las redes privadas. Esto ya lo dejo para conectar, o sea, para explicaros que existe, que es una optimización que se puede realizar a nivel de red, que se realiza a través de servidores cloud y dedicados, o a través de servidores cloud entre sí, etcétera. Y bueno, básicamente, ¿qué es una red privada? Es un sistema por el cual yo puedo crear redes lógicas a través de las redes que existen o a través de los servidores que existen dentro de Cloud Builder. De manera que, digamos que todos entre ellos se pueden enlazar de una manera un poquito más optimizada para optimizar el tráfico entre los servidores creados, reducir el tiempo de latencia y disminuir la carga de red. Entonces, las redes privadas se despliegan a través del propio Cloud Builder Next. Aquí en este enlace tenéis toda la información de cómo desplegar la red privada. Y bueno, lo podéis ver vosotros más tarde, y simplemente yo lo voy a hacer directamente a través del panel. Aquí me voy a la parte de red, red privada, y aquí puedo crear una red privada y le vamos a llamar demo. Demo. Y a continuación indicamos máscara de red, dirección de red. Esto a nivel de red, pues la configuración que vosotros queráis en vuestra red privada. Y a continuación lo que tengo que hacer es asignar los servidores que van a participar dentro de esta red privada. Acordaros que estábamos trabajando con el servidor Database Server y el servidor Web Server que tenemos por aquí. Teniendo en cuenta este detalle, que como estamos haciendo trabajo con, bueno, algunos sistemas operativos, tendrá que ser reiniciado el servidor cloud, pero en el caso de los servidores dedicados, aquí hay un enlace el cual os explica, voy a abrirlo, os explica que hace falta realizar algunas configuraciones extra. También este enlace también está puesto en la diapositiva para, no, este no es el enlace en sí. Yo el enlace de la diapositiva tengo el enlace profundo, pero bueno, se puede acceder aquí directamente. Red privada, redes privadas en Bare Metal, que son los servidores dedicados, y aquí sería Ubuntu Debian, en este caso, porque hemos instalado tenemos, o sea, aquí el paso por paso que tenéis que hacer para activar la red privada, de configurar la dirección, la máscara
de la red, etcétera. Y bueno, todo esto, pues como veis, requiere también una serie de pasos, pero está totalmente detallado en este artículo y no vais a tener ningún problema. Y si lo tenéis, pues siempre tenéis la parte del soporte de ARSYS, que van a estar atentos para poder resolver cualquier duda que podáis tener, etcétera. Ahora mismo está configurando y en unos instantes la red privada estará disponible ya para que la podáis utilizar y os va a aparecer de esta manera, pues va a aparecer los servidores que tenéis asignados y a la red privada, y directamente en este caso, cuando hayáis hecho esa configuración, repito, sobre el servidor dedicado, que eso no se hace automáticamente, sobre los dedicados, pues tenéis esa parte de optimización que os estaba comentando, que pues puede ser bastante relevante y bastante útil. Que no es necesaria absolutamente, como habéis visto, yo puedo conectar con los servidores y no hay ningún problema, pero hombre, a nivel de configuración se hace una vez, ya se queda hecho para siempre, y si te aporta un poquito más de optimización, pues sin duda bienvenida es. Y con esto ya termina mi presentación. Creo que han pegado 4 minutillos para resolver alguna duda si ha surgido durante la sesión, Antón. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a dar ahora el tiempo que haga falta para las preguntas. Acaba de entrar una pregunta, te leo. El certificado de seguridad del servidor lo podemos añadir también. Yo utilizo PuTTY y renuevo. Vale, bien. Los servidores de seguridad, digamos que se pueden contratar dentro de ARSYS, y una vez que lo tienes contratado lo puedes asignar también perfectamente a través de un servidor cloud, un servidor dedicado sin ningún problema. Que faltaría más. Incluso si es el caso que utilizáis, pues a lo mejor no tenéis esta arquitectura de varios servidores y queréis configurar en un panel de control tipo Plesk, que en ARSYS lo tenéis gratuito, pues incluso a través de una interfaz web lo puedes asociar instantáneamente. Pero ahora también existe la posibilidad de utilizar servidores dedicados de, eh, jolín, lo tengo en la punta de la lengua. Let's Encrypt, que son servidores dedicados que también pues puedes utilizar gratuitamente y directamente los tienes a través de línea de comandos, con una serie de comandos, lo puedes crear en tu propio servidor y tal y cual, y también son muy, muy cómodos de trabajar. Va a ser exactamente igual que lo tengas tú, que lo estés realizando tú en vuestro, en vuestro caso, si estás ya utilizando con PuTTY, estás utilizando, creando esos servidores dedicados, perdón, asociando esos certificados de seguridad, pues los puedes hacer. La configuración, yo utilizo como recurso, utilizo Mozilla, Mozilla Developer Network, config, SSH. Hay un recurso de Mozilla que será este. No, es que está genial, porque te viene como una especie de asistente en el cual tú te permites indicarle Mozilla. Vamos a poner Mozilla, y ¿qué es configuración? Es SSL, por eso no me estaba saliendo, ¿vale? Este de aquí, este de aquí. Entonces aquí te viene exactamente, si tú seleccionas Apache, es que esto es genial porque ya te lo han hecho, ¿no? Entonces te seleccionas Apache, la configuración moderna, intermedia, all, yo os recomiendo la intermedia, la versión de tu Apache y la versión de OpenSSL que tengas en tu servidor, y ya directamente con esto ya te da toda la configuración que tú tienes que colocar en Apache. Es simplemente copiar y pegar y ya está. Lo tienes configurado lo que es el servidor de seguridad. Lógicamente tienes que cambiar los paths a donde están los servidores, perdón, a los certificados de seguridad, etcétera. Y luego otro recurso que es súper chulo, que yo utilizo mucho para lo que es la configuración de los certificados, se llama ACME SH, que esto es un repositorio en GitHub
que esto es un software que tú te instalas en tu máquina y bueno, aquí está toda la configuración para instalar. Esto lo tenemos en cursos en SQLite, ya requiere más pasos, pero bueno, que te lo instalas, sigues los pasos y al final lo que tú consigues es que este software gestiona toda la gestión, o sea, gestiona toda la creación de la emisión de los certificados en la máquina, la configuración de los certificados, también te gestiona las renovaciones de los certificados, las copias de los certificados de donde está la carpeta de la renovación para la carpeta donde tiene que estar el servidor web. Digamos que lo mismo, requiere una serie de pasos y no es tan sencillo, pero una vez que lo tienes hecho, pues ya es todo muy, muy ágil, porque no tienes que hacer nunca más, nunca más, nunca más la configuración del servidor y ya esto funciona solo, ¿no? O sea, es fantástico. ¿Alguna cosita más por ahí? Tenemos otra pregunta, sí. Dice, ¿qué alternativa al usuario root se recomienda al realizar una conexión SSH? Vamos a ver. Lo que comentaba antes, el usuario root no es muy adecuado. O sea, quiero decir, está bien. Yo tengo, a decir verdad, tengo servidores que me conecto por root y vamos, no pasa nada desde que tengas algunas cosas instaladas. Por ejemplo, hay una cosa en el blog de Arsis, hay artículos, como digo, muy buenos que yo utilizo muchas veces también, aparte de googlear, ¿no? A veces os recomiendo aquí banear SSH, que ahora no me sale el nombre del, no. El file to ban, este es. Vale, que a veces se me van los nombres. Son las típicas cosas que haces una vez y luego pasan meses, años, hasta que vuelves a configurar otro servidor. Pero esto es un paquete que os recomiendo, no lo hemos visto aquí cómo trabajar, pero que recomiendo tener mucho en los servidores, sobre todo sobre todo si estás trabajando con usuario root, que sería como muy obvio para atacantes, es decir, bueno, pues lo primero que voy a probar, usuario root. Entonces tú con esto lo que haces es que configuras el sistema, este paquete, para que solo te permite hacer 3 o 5 intentos o 2 intentos fallidos con una clave. Perdona, con usuario y una clave. Entonces, si falla 2 o 3 o 5 veces los que tú le pongas, te banea esa IP. Y te le banea esa IP, y te banea esa IP, y ya cualquier atacante, por mucho que utilice, que vaya cambiando su IP, pues lo que hace es que simplemente pues va a tener muy pocas oportunidades de hacer o sea, intentos de acceso al servidor. Entonces esto te lo recomiendo instalar mucho porque si trabajas con usuarios, pues te quitas toda la posibilidad de que te vayan a hacer ataques por fuerza bruta, ¿no? Entonces esto es súper básico tenerlo, sobre todo si estás trabajando con un usuario root. Esta configuración esencial. Luego, lo que sería más adecuado sería tener un usuario que tiene permisos de trabajar como superusuario y entonces te conectas con el usuario en particular que has creado, al cual le has dado permisos de trabajo con superusuario. Entonces lo que estás haciendo es que ya no es el usuario root, ya no es tan obvio, le has puesto un nombre de usuario tuyo y ya el atacante pues va a tener que saber dos cosas: primero el nombre de usuario y luego la contraseña. Eso es otro paso adicional. Y luego ya el paso que sería el que os recomendaba yo durante la sesión y que sería un poco el definitivo, sería a través del propio panel de, de Cloud Builder, crearos vuestra llave SSH y te generas el par de llaves para tener la llave pública y la llave privada. La pública se queda la pública se queda en el servidor y la privada se queda en local, con lo cual tú al final haces lo que te conectas aquí. Esto también, lo digo,
No es la típica cosa que haces todos los días, entonces yo no me dedico a administración de sistemas en mi día a día profesional, entonces esto lo hago una vez cada cierto tiempo, siempre lo mismo, documentaros en el blog de ARSIS, en la ayuda de ARSIS, para ver cómo se hace esto, porque a lo mejor estoy metiendo yo la pata y estoy diciendo que la llave pública va a un sitio y va al otro, pero que a lo que voy es que una vez tú lo has configurado, lo has creado, tienes una llave en local, tienes la llave en el servidor, y lo que hace es se machean, se comprueban las llaves y lo que hace es que, pues bueno, al final le has puesto otra capa de seguridad por encima y ya solo se va a poder conectar con tal usuario, con tal llave, con lo cual el atacante ya va a tener que tener tres cosas. La llave SSH, el usuario con el que se va a conectar y bueno, incluso la llave SSH le puedes poner una clave, etcétera. Y entonces esto lo podéis hacer de manera ágil y de manera visual a través de este panel, pero si no también, de nuevo, el blog de ARSIS, SSH Keys, key o llave, a través de llave, cómo crear llaves SSH para acceder a servidores remotos. Entonces aquí también lo tenéis aquí todo explicado, paso por paso, cómo hacer la configuración de la llave SSH por línea de comandos en vuestra máquina, cómo tendríais que copiar esta llave en el servidor, en local, etcétera. Y bueno, pues que siguiendo estos pasos lo tenéis todo bien sencillo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues nada, primero a Miguel Ángel, las gracias por este webinar. A todos los asistentes, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y nada, nos esperamos en los próximos webinars que tenemos programados para marzo. Y nada, este webinar ha sido grabado, podréis volver a verlo las veces que consideréis y también la presentación va a ser colgada, como ha dicho antes Miguel Ángel. Así que nada, daros las gracias a todos. Miguel Ángel, si te quieres despedir, te doy paso para cerrar. Sí, gracias a vosotros. Aquí dejamos los datos de contacto también nuestros por si acaso necesitáis cualquier cosa. Y lo dicho, que un abrazo para todo el mundo, cuidaros y nos vemos en la próxima. Muy buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo.